Hola, en este video les voy a hablar de la comunicación entre procesos, cuáles son los diferentes mecanismos que existen y de manera general cómo es que funciona. Después habrá videos que explicarán de manera detallada cada uno, pero por ahorita solo me interesa que sepan el concepto general de comunicación entre procesos y cómo es que se implementa dentro del kernel. Ok, entonces aquí tenemos los diferentes mecanismos de comunicación entre procesos. Podemos tener un mecanismo que es directamente las señales que se pasan entre un proceso y otro y que forzosamente al proceso que recibe la señal le llega el número de señal y dependiendo cómo haya establecido su manejador de señales, pues puede saber alguna información extra de de dónde se originó esa señal, pero no es la norma. Podemos tener algún mecanismo de archivos compartidos. Esos archivos pues, pueden ser archivos de texto o archivos binarios que nosotros tengamos dentro del sistema de archivos. Otro mecanismo son los pipes, que es una estructura en memoria, y esta nos regresa un par de descriptores de archivo, uno que se utiliza para la lectura y otro que se utiliza para la escritura. Existe otra estructura adicional que son los FIFOs, también llamados named pipes. Estos FIFOs son archivos de cierto tipo, de tipo pipe, que viven en el sistema de archivos, se crean con mknode y se abren como cualquier otro archivo, ¿sale? Es como la conjunción de ser un archivo y ser un pipe. Bueno, pues son los famosos archivos de pipe, que serían estos. Después de esto hay otro concepto que se llaman sockets. Los sockets nos sirven para comunicar varios procesos dentro del mismo equipo, que esto puede ser mediante sockets de archivo, archivos de socket de dominio de Unix, o alguna conexión hacia otro equipo, que es hacia una dirección y hacia un puerto, ya sea por IPv4 o por IPv6, a través de protocolo TCP, UDP, o si necesitamos por alguna razón abrir el socket en crudo, pues abrir el socket en crudo. Ya de los mecanismos más avanzados, pues está la parte de memoria compartida y el paso de mensajes que tienen otras abstracciones que no comparten todos los demás. Son como una clase cada uno. ¿Ok? Entonces tengo un diagrama aquí que ejemplifica cómo funcionan estos mecanismos. Básicamente todo lo azul son procesos. Y por ejemplo tengo un proceso que le quiere comunicar información a otro proceso y entonces puede escribir un archivo en cierta ruta, ¿no? Entonces este proceso escribe este archivo y este otro proceso lee el contenido desde este otro archivo, ¿no? Que, insisto, puede ser un archivo de texto o un archivo binario. Entonces ahí no hay como mucha ciencia. Está este otro mecanismo que se llama pipe, en el cual me regresa dos descriptores de archivo. Uno de esos descriptores solo va a servir para escribir, 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 escribir. Y si aquí yo le meto una línea y luego otra y luego otra y luego otra, la primera línea que yo introduje dentro del pipe va a ser la primera línea que salga. La segunda que yo introduje dentro del pipe va a ser la segunda que salga, por eso es una estructura first in, first out, como los FIFOs, solo que el pipe únicamente vive en memoria. ¿Ok? Y entonces yo abro ese pipe, abro el extremo de escritura dentro de mi proceso de origen y el proceso de destino va a abrir el otro extremo de este pipe y va a recibir los datos cuando los esté leyendo. ¿Ok? Otra vez, si mezclamos el concepto de un archivo
dentro del sistema de archivos y un pipe, que es una estructura que vive en memoria, pues tenemos un FIFO, que es un archivo de un tipo especial, de tipo pipe. Ese no va a vivir en memoria, sino que va a estar dentro del sistema de archivos, esa parte para que ustedes lo puedan abrir. Y una vez que se abre, si se abre como escritura ese archivo, bueno, se conecta el extremo de escritura del pipe y entonces ustedes pueden empezar a escribir, 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 escribir. Y cuando ustedes en otro proceso lo abren para leer, dentro de este FIFO, igual, la primera línea que ustedes le escribieron va a ser la primera línea que salga, la segunda línea que le escribieron va a ser la segunda línea que salga. Estrictamente hablando, es el primer byte que ustedes escribieron va a ser el primer byte que salga, y el segundo byte que escribieron va a ser el segundo byte que salga, pero estoy simplificando aquí para que no haya problema. ¿Ok? Eh, Después siguen la familia de los sockets. ¿Qué es un socket? Bueno, un socket es otra estructura dentro del kernel que nos regresa también un descriptor de archivos, y ese descriptor de archivos va a representar la conexión entre dos equipos. ¿Sale? Entonces, en este caso, este descriptor es un archivo de tipo socket, es un socket de dominio de Unix, y ese socket de dominio de Unix nos va a servir para comunicar procesos dentro del mismo equipo. ¿Sale? Eh, Hay algunos ejemplos de esto, por ejemplo, SSH utiliza un socket para ciertos mecanismos de autenticación. Hay una cosa que se llama Memcache y otra cosa que se llama Redis. Son programas de servidor que ofrecen un caché en memoria para acelerar las páginas. También pueden ver si ustedes tienen los procesos que van a consumir ese caché dentro del mismo equipo, pues se ahorran las llamadas a la red y abren ese archivo, ¿ok? Que a nivel de la velocidad que puede tener esto, pues es mucho más rápido hacer llamadas a un archivo que hacer llamadas a red, ¿sale? Entonces hay otro sabor de socket que no son archivos, sino son conexiones, que son estos tres de acá. Y estos tres de acá, pues que nos representan, pues son conexiones de red. Entonces, esencialmente, pues cuando yo abro un socket, ya sea TCP, UDP o en crudo, pues se va a hacer una conexión hacia otro equipo. Puede que la dirección del equipo remoto sea localhost, entonces, bueno, estoy haciendo una conexión hacia el mismo equipo, pero pues en este caso, como concepto general, pongo que es una conexión a otro equipo, ¿sale? Entonces es otro proceso remoto del otro equipo el que va a atender eh, esa conexión y el que va a establecer un intercambio de datos entre el proceso local y el proceso remoto. En el caso de TCP es un socket orientado a conexión, nos ofrece una parte que se llama flujo. De UDP es un socket no orientado a conexión y nos ofrece esa parte de los datagramas. Y el socket en crudo pues me permite manejar todos los campos de conexión. En este caso, ¿para qué se utilizan los sockets en crudo? Pues un ejemplo es para hacer mensajes ICMP, y uno de esos mensajes ICMP es el famoso ping, para ver si el equipo está vivo o no. ¿Ok? De los otros, eh, de los otros mecanismos, pues bueno, es la señal, que yo como ejecuto la señal, pues básicamente mando a llamar este, a esta llamada, a la llamada al sistema de kill, y esa llamada al sistema va a ser la que se encargue de llevar cierta señal a cierto proceso, ¿sale? Y entonces de este lado, lo único que le va a llegar pues va a ser el identificador de la señal, y dependiendo cómo haya eh, establecido su manejador, si con Signal o con SIG Action, si es SIG Action,
va a recibir por ahí dentro de el contexto de la señal cuál proceso envió esa señal. Es decir, este va a poder saber que este es el que ejecutó kill. En caso de que sea con signal normal, este no va a poder saber, solamente recibe el identificador numérico de la señal. ¿Ok? Dentro de los mecanismos más avanzados, pues este proceso puede establecer un bloque de memoria compartida, un SHM, y con ese bloque de memoria compartida, bueno, pues se ahorra todas las llamadas a abrir un archivo, a hacer seek y a cambiar el apuntador de posición del archivo y simplemente obtiene un bloque contiguo de memoria que puede compartir con otro proceso. ¿Ok? Y entonces, pues como es un bloque contiguo de memoria, pues la comunicación entre este proceso y este otro va a ser sumamente rápida. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza Apache HTTPD como servidor web enfrente de Apache Tomcat y el método por el que se comunican ellos dos es un archivo de memoria compartida. ¿Ok? Y aquí hay otro de una rutina de paso de mensajes. Hay por ahí cierta estructura que se debe de seguir para llamar message send o message get y establecer ese intercambio de mensajes entre dos procesos. ¿Ok? Y es una estructura ya que los dos deben de comprender y los dos deben de implementar para saber cómo decodificar esos mensajes que vienen por el canal. Entonces, estos son todos los mecanismos. Estos de acá los listo como agrupados porque todos ellos me van a regresar un descriptor de archivos y es decir que un código que haga fopen para comunicarse con otro proceso a través de un archivo compartido, en este caso en el directorio TMP. Ese mismo código, si yo le hago algunas modificaciones, en lugar de llamar fopen, puede llamar la llamada al sistema de pipe. O si lo modifico, puede hacer uso de la llamada al sistema de mknode y después de fopen para abrir un FIFO. En el caso de que yo quiera hacer un socket y a la hora de que yo abro ese socket me está regresando otra vez un descriptor de archivos y con ese puedo hacer la parte de lectura y de escritura. Bueno, pues aquí tengo eh, esa parte. Sockets ya de red, bueno, TCP, UDP y sockets en crudo, pues igual nos regresan descriptores de archivo con las cuales si nosotros lo vemos la comunicación entre este proceso y este otro a nivel de llamadas al sistema, pues vamos a ver writes y vamos a ver reads en cierto descriptor de archivo. Y eso es cierto para todos los que están aquí. ¿Ok? Entonces, este bloque de aquí es una gran ventaja de que todo en Unix, o entre comillas todo, sea un archivo. ¿Ok? Ya en el caso de las señales, pues bueno, es otro bloque de IPC el que maneja esto. Para paso de mensajes y memoria compartida son distintamente, otra vez, son ligeramente distintos en la implementación, pero sirven para intercambiar información entre los procesos. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo de la parte introductoria de comunicación entre procesos. Para cada uno de los casos que nos dan descriptores de archivos se van a presentar videos por separado en las siguientes sesiones para que ustedes vayan comprendiendo cómo es esa parte del código que ya sea que abra el archivo o que abra el pipe o que haga una conexión a un socket ya sea local o remoto. ¿Ok? Entonces ya saben que cualquier cosa nos pueden contactar y nos vemos en la siguiente. Adiós.